Marcos 2, 5, Juan 5 y 14, perdonados son tus pecados. Y cuando Jesús vio su fe, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Marcos 2, 5, sí, ¿cuál es más fácil? Di, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina, Mateo 9, 5. Entonces Jesús lo encontró en el templo y le dijo, he aquí, eres sano, no peques más, que algo peor no te suceda. Juan 5 y 14. Y Jesús le dijo, tampoco te condeno, vete, y no peques más. Juan 8 y 11. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y la tierra, en él. Presencia del Señor Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo. Cuando el pecado entró en el hombre y el hombre cayó en la desobediencia. El pecado causó separación entre el hombre y Dios. Como la vida existe solo en Dios. Lejos de Dios, el hombre perdió la vida y, perdiendo la suya, recibió la muerte. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 6 y 23. Cuando pecamos, recibimos la condenación de la muerte. Pero después de pecar, tenemos un antídoto contra el pecado. Eso es perdón a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para recibir la vida nuevamente, necesitamos la sangre del Señor Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados. En el estudio de hoy, veremos que en varias partes de la Biblia, habla sobre el perdón de nuestros pecados y lo que sucede cuando somos perdonados. Cuando el hombre es perdonado de sus pecados, como consecuencia recibe la cura de sus enfermedades. En el estudio de hoy, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 6, y cuando Jesús vio su fe, dijo al paralítico, hijos, sus pecados son perdonados. Verán, hubo varios paralíticos que querían curación física, pero para recibir curación física, necesitaban recibir curación espiritual. Y recibiendo curación espiritual, también estaban recibiendo curación física. Con este mensaje, entendemos que el pecado es lo que nos causa enfermedades, lo que puede hacernos sufrir e incluso traernos la muerte. Por lo tanto, está escrito que la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 6 y 23. Comprender que lo que causa enfermedad, dolor, angustia y sufrimiento es el pecado. Veamos en Mateo, capítulo 9, versículo 5, donde Jesús dijo, comillas, que es más fácil decir perdonados son sus pecados, o levantarse y caminar. Jesús preguntando a los fariseos que le preguntaban acerca de su autoridad para perdonar pecados, Jesús también aclara que para recibir sanidad, primero era necesario recibir el perdón de los pecados. Aquí encontramos una técnica más para la curación, primero debemos pedir perdón por nuestros pecados, y luego pedir la curación. Porque nuestros pecados obstaculizan nuestra curación. En el Evangelio Juan en el capítulo 8, versículo 11, Jesucristo da una nueva lección, que el pecado no solo trae enfermedad física, sino que también trae condenación física y condenación espiritual, porque en este pasaje, es una prostituta, quien había sido condenado a ser apedreado, ya que sus acusadores no la habían apedreado, Jesús dijo, sus condenadores no te condenaron, también no te condené, pero ir y no más. Queridos hermanos en Cristo, vean cuántos males puede traer el pecado, en algunos pasajes bíblicos cortos, que los pecados causan enfermedad, dolor y angustia, y el sufrimiento, y más allá, causan dolor físico. Y además de la muerte física, también causa la muerte espiritual, por lo que Jesucristo dijo, mira y reza para que no caigas en la tentación. Ven, queridos hermanos, cuando pecamos, cuando caemos en la tentación, llega el comienzo de nuestra derrota, cuando no miramos, nos descuidamos y caemos en la tentación. No queríamos pecar, pero terminamos cayendo en la tentación, en una trampa, eventualmente cayendo en pecado, y el pecado nos trae enfermedad, dolor, sufrimiento y muerte. Mira lo peligroso que es caer en pecado, ¿hay alguna solución? ¿Para quién cae en pecados? Sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 38, el apóstol Pedro dijo, arrepéntalos, y cada uno de ustedes, se bendigan en él.
nombre del Señor Jesucristo, por el perdón de los pecados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Queridos hermanos en Cristo, es necesario aceptar al Señor Jesús y ser bautizados. Para que nuestros pecados sean perdonados, una vez que recibamos el perdón de los pecados, recibamos la curación física, recibimos la curación espiritual, nos deshacemos de la muerte eterna, y ganamos vida eterna. Te estamos llamando a aceptar al Señor Jesús, y recibir el perdón de nuestros pecados y ganar la vida eterna. Amén. Gloria a Dios.